Entonces Helen le formuló una pregunta a Jesús relacionada con memorias pasadas y él le dijo: mientras recuerdes siempre que nunca sufriste nada debido a algo que alguien más te hizo, esto no es peligroso. Recuerda que tú, que quieres paz, solo puedes hallarla mediante el perdón total. Nunca antes quisiste la paz realmente. Por lo tanto, no tenía objeto alguno el saber cómo obtenerla. Este es un ejemplo del principio de la necesidad de saber, el cual fue establecido por el plan de expiación mucho antes. Y acá hace una broma, ¿no? Que la CIA, que es el Servicio Central de Inteligencia, esta necesidad de saber que tenemos todo. Nuestra única necesidad es perdonar o aceptar la expiación. Eso nos permite saber o recordar la verdad, que siempre ha estado en nosotros, pero que hemos olvidado. Por eso siempre perdono y después comprendo. No que quiero comprender y después perdonar. Por eso el por qué lo tenemos que eliminar. Bien. Entonces, ahora comienza el capítulo 9, que es la parte donde se le dan enseñanzas específicas a Helen y a Bill. Que esto es muy importante saberlo, porque nosotros así podemos comprender lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Si no comprendemos esto, ¿no? Fíjense en que ellos eran psicólogos, tenían muchas creencias, necesitaban justamente soltar todo esto, ¿no? Que venimos hablando desde que empezamos a leer este libro. Bien. A ver. Recuerden otra vez, volvemos al tema de las defensas. Todos aquí empleamos defensas, pero acá estamos hablando de las defensas egoístas de Helen y de Bill, que se centran en dos puntos relacionados. Uno, recordemos el uso que Helen hace de la proyección, y Bill de la negación. Y la fuerte, aunque a veces mal dirigida voluntad de Helen, y la voluntad más débil, aunque más consecuente de Bill. Helen era la personalidad más fuerte, volátil y fácilmente propensa a la ira. Estas eran las características de la personalidad de Helen Schumann. Ustedes dirán, pero ¿cómo Jesús no le dictó el curso a la monja carmelita que es toda buenecita? No, fíjense en quién fue elegida. Por eso les digo que todo esto que estudian el curso y se quieren hacer los santos, me parece que no van por buen camino. Este es un curso para sacarnos todo, ¿no? Bien. Entonces fíjense en cómo era el carácter de Helen Schumann, ¿eh? Bien. En cambio Bill, si ustedes leen ese libro que yo les digo, que se llama Nunca te olvides de reír, ahí habla de que Bill era pasivo-agresivo. El pasivo-agresivo, como todos sabemos, es esa persona que se muestra toda y que retiene su ira, y retiene, ¿no? Y cuando explota, ¡puf!, mal. Explota mal porque retuvo tanto que en algún momento explota. Ese es el pasivo-agresivo, que ante la gente se muestra todo modosito, buenito, ¿no? Y resulta que por dentro es un volcán. Vale. Entonces, Bill tendía a manejar la ira en forma pasiva y sutil. Y él no tenía conciencia de dónde venían sus sentimientos. Bien. Helen era más expresiva y más abiertamente con sus emociones relacionadas. O sea, ella las lanzaba todas para afuera. Y proyectaba, por eso tenía este tema de la proyección, Helen, sobre Dios y Jesús, sus pensamientos de rechazo,
el sentirse justificada cuando estaba enfadada, ¿no? Porque Dios y Jesús no la escuchaban. Pero Bill negaba todas sus emociones. Y de este modo no podía hacer contacto con sus emociones. O sea, esto sí lo trasladamos a lo que nos sucede a nosotros, por eso es muy bueno poder ver esto, ¿no? Parece lo que habla Carl Jung, ¿no? Del introvertido y el extravertido, ¿no? Parece esto. Entonces, eran estos mecanismos de defensa, de negación que tenía Bill, lo que le daba como resultado esta identificación con su función. Entonces Bill se mantenía fiel a su función, aunque su negación no le permitía experimentar su relación con Jesús. La proyección de Helen se correlacionaba con su fuerza de voluntad, aunque su volatilidad tenía como resultado el ser incongruente. A pesar de todo esto, siempre estaba claro para Helen que su trabajo se hacía en íntima relación con Jesús, y la situación de las dinámicas complementarias, estas de proyección y negación del ego, cuando no se aceptan como un salón de clases para aprender a perdonar, se convierten en un tortuoso campo de batalla, en el cual la elección del ego es uno o el otro y es lo que reina. Bien, por eso, si sos estudiante de un curso de milagros, tenés que dejar de decir que el ego te hace hacer cosas y es algo extraño a vos y te ataca, porque parece que fuera un ente que nos domina como un alien. No, es que acá somos un ego. Y si yo no uso mi ego y no descubro lo que me está pasando e investigo esto, es que este curso para mí es como, bueno, eso agarremos la Biblia, vayamos a la iglesia y sigamos rezando con Espíritu Santo y pidámosle que, ¿no? Lo que veníamos haciendo, que no nos dio mucho resultado. Este es un curso que trabaja en nuestra mente y en el cual yo tengo que pedir ayuda, pero no para comprarme el 0 kilómetro que me quiero comprar o que me pasen cosas lindas y que todo el mundo me ame. No, o querer ser más bueno, o no sé qué es lo que cada uno pueda llegar a querer. No. Es justamente para usar esta experiencia como salón de clases para aprender. Justamente, perdonar de verdad. No ese perdón trucho que no sirve para nada. Bien, entonces, Helen y Bill tuvieron muchos conflictos entre ellos, pero es que justamente ellos dos fueron elegidos como compañeros porque tenían que hacer esto y aprender de esta manera. Tú, Helen, eres más apta para la mentalidad milagrosa y menos capaz de reconocer el miedo debido a tu fuerte, pero dividida identificación. Bill también característicamente es menos apto para la mentalidad milagrosa, pero es más capaz de reconocer el miedo, porque su identificación es más consecuentemente correcta, pero más débil. Juntas, las condiciones necesarias para una mentalidad milagrosa consecuente, el estado en el cual se ha abolido el miedo, puede lograrse bien. En realidad esto ya antes se había resuelto bien. En medio de esta discusión sobre la expiación, Jesús responde al evidente malestar de Helen. La razón por la cual esto te está perturbando es porque la expiación es un compromiso total. Todavía piensas que esto está asociado con pérdida. Este es el mismo error que cometen todos los separados, de una u otra manera. No pueden creer que una defensa, la cual no puede atacar, sea también la mejor defensa. Si no fuese por esta percepción errónea, los ángeles podrían haberles ayudado.
¿Qué crees tú que significa los mansos heredarán la tierra? Ellos literalmente tomarán posesión de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble sentido es inherentemente débil, precisamente porque tiene doble filo, se puede volver en contra del yo muy súbitamente. Esta tendencia no puede ser controlada, excepto por los milagros. El milagro vuelve la defensa de la expiación hacia la protección del ser interno, el cual a medida que se torna cada vez más seguro, asume su talento natural de proteger a los demás. El ser interno se conoce a sí mismo como un hermano y como un hijo. Esto, ¿no? Sería, porque a veces las personas piensan que la expiación es una cosa que tienen que lograr. Otro error que cometen los estudiantes del curso de milagros. La expiación no está a cargo nuestra. O sea que yo no puedo alcanzar ninguna expiación. Si yo como estudiante entiendo eso, es que no lo estoy haciendo bien el curso. La expiación es cuando recuerdo que jamás me separé. No que me uno. Porque las personas piensan que perdonar es que estoy así, separada y ahora me uno. No. La expiación es cuando recuerdo que jamás me separé. Jamás. Que es imposible. Si no, es una espada de doble filo. Estoy en la dualidad. En la unidad no hay separación. Entonces yo soy hermano e hijo. Entonces el otro soy yo. O sea que no hay otros. No hay otros. Y yo tampoco. Y ese reconocer que yo tampoco existo realmente, separada de Dios, es lo que me da miedo. Por eso creo que yo tengo que ser buena para que Dios me quiera, y ahí se empiezan a meter todas las creencias. Y por eso estamos siempre enredados con este curso. No. Es que internamente yo ya sé que soy una con Dios. Todos mis hermanos son especiales. Todos somos iguales. Entonces cuando yo voy a hacer mi práctica del perdón es cuando justamente yo siento esa ira o odio o lo que sea que me viene, o miedo a que alguien me haga algo, qué sé yo, lo que sea, no importa, todo es para perdonar acá. Y recuerdo que estoy unida, que no me puede pasar nada en realidad. Entonces ahí estoy aplicando el perdón y veo a todos los demás como yo. Salimos de los roles, que soy la madre, que soy el padre, que soy el tío, que el jefe, que el empleado. No hay roles ahí. Somos mente, ¿no? Bien. El sistema de pensamiento del ego, con el cual Helen estaba identificada, y fíjense en que dice sistema de pensamiento, encontraba que el principio de la expiación, la separación nunca sucedió, era amenazante para su propia existencia, claro. Porque si nunca sucedió la separación, entonces yo no soy este cuerpo, no soy esta persona a la cual defiendo tanto. Ese es el mayor miedo que tenemos, a la unidad. Por eso nunca sanamos, estamos siempre enfermos, ¿no? La pérdida a la cual se refiere Jesús es a la pérdida del ego. Es únicamente cuando la identidad de uno cambia hacia el sistema de pensamiento del espíritu que se puede aceptar la expiación con gozo, en lugar de con miedo, inclusive con terror. Helen prosiguió entonces con una interesante experiencia, la cual indicaba sus sentimientos ambivalentes hacia Jesús. Anoche me sentí breve pero intensamente deprimida, temporalmente bajo la impresión de que estaba abandonada. Trataba pero no podía superarlo. Pasado un momento decidí rendirme y él me dijo: no te preocupes, jamás te abandonaré ni te desampararé. Si me sentí un poco mejor y decidí que realmente no estaba enferma, de modo que podía regresar a mis ejercicios.
Mientras me ejercitaba, tuve unas experiencias que eran visiones en parte las cuales encontraba ligeramente atemorizantes por momentos y en otros alentadoras. No estoy muy segura de la secuencia, pero comenzó con una afirmación de amor muy clara y un énfasis claro en mi propio valor, belleza y pureza. Después de eso las cosas se tornaron un tanto confusas. Primero la idea de desposada de Cristo se me ocurrió con unos murmullos vagamente inapropiados. Luego hubo una repetición de la ola de amor y una reafirmación de una experiencia anterior como si fuese ahora de Él para mí. He aquí la esclava del Señor, hágase en ti según su palabra. Esto me lanzó al pánico antes, pero en este momento se expresó en hágase en mí según su palabra. Esta vez me sentía un poco inquieta, pero recordé que lo había percibido erróneamente la última vez y probablemente aún no lo veía correctamente. En realidad es realmente solo una afirmación de lealtad al servicio divino, el cual difícilmente puede ser peligroso. Y a partir de esto surge una extraña secuencia que explicaba a Jesús y algunos pensamientos sexuales confusos, y luego esta aseveración de Helen. Casi pensé brevemente que él, o sea Jesús, se convertía en un demonio. Me asusté solo un poco, pero me pareció tan tonto que no tiene sentido tomarlo en serio. Él dijo que se sentía muy complacido de la comparativa ausencia de miedo y además de la conciencia concomitante de que esto, la fantasía del diablo, era una percepción equivocada. Esto demostraba una fortaleza mucho mayor y una creciente mentalidad correcta. Esto se debe a que ahora las defensas se están utilizando mucho mejor en pro de la verdad, más que del error, aunque no completamente así. El uso más débil de la mala proyección se muestra mediante mi reconocimiento de que esto, o sea, la fantasía del diablo, realmente no puede ser de ese modo, lo cual se hizo posible tan pronto como la negación se aplicó en contra del error, no de la verdad. Esto permitía una conciencia mayor de interpretaciones alternativas. Esto también fue explicado. Debe observarse el cambio a la forma pasiva en lugar de él también explicó. Esta es una expresión de miedo. Esto era un patrón constante de Helen, porque continuamente procuraba poner distancia entre ella y la presencia personal de Jesús mediante esta defensa inconsciente de describir la voz de él en el modo pasivo o como éste. Durante los años que pasamos juntos, dice Wapnick, yo solía hacerle bromas en torno a esta tendencia de decir «este dijo» en lugar de decir «Jesús dijo». Sin embargo, era un hábito del cual ella no se podía liberar con facilidad. La experiencia anterior de Helen con Jesús expresa poderosamente la intensidad del amor de ella, así como la promesa de que el amor de él siempre estaría presente para ella. El miedo de ella, presente, también tomó la forma de confundir la experiencia de amor con fantasías sexuales y del diablo. Al principio del dictado, en un pasaje posteriormente editado, y que se encuentra casi al final del primer capítulo del texto, Jesús le explicó a Helen: la confusión de los impulsos milagrosos con impulsos sexuales es una fuente mayor de distorsión perceptual, debido a que induce en lugar de corregir la confusión básica de niveles, la cual les sirve de fundamento a todos aquellos que buscan la felicidad en los instrumentos del mundo. Entonces era el miedo que Helen tenía de su amor por Jesús, el impulso milagroso,
lo que la llevaba a su defensa vía los pensamientos sexuales. A propósito, el cambio de impulsos sexuales a impulsos físicos, como se presenta ahora en el texto, fue hecho por Helen y por Ken Wapnick con la aprobación de Jesús. Es otro ejemplo de cómo una frase que originalmente iba dirigida a Helen se cambió para que se ajustase a la enseñanza del curso. Todos los impulsos del cuerpo son diseñados por el ego para distorsionar y esconder los impulsos milagrosos del espíritu. Ambos impulsos se encuentran dentro de la mente dividida, como también se encuentra nuestra capacidad para elegir entre ellos.